Continuamos con su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Y vamos entonces a la segunda mitad, en la segunda parte de parte 4 del libro El Diálogo de Santa Catalina de Siena. Y nos dice en este acápite: la distribución desigual de los bienes es un medio providencial que obliga a los hombres a depender unos de otros. Y dice así: dilata, hija, tu corazón, y mira con cuánto amor y providencia he creado al hombre, para que se goce en mí sumo y eterno bien. Mientras peregrináis por esta vida, os ato con los lazos de la caridad, ya queráis o no. Si la voluntad del hombre egoístamente se aleja del prójimo, le encadena a la necesidad. Por eso, lo que es necesario para la vida del hombre no lo he dado a cada uno, sino que lo he repartido entre todos. A unos di una cosa, a otros otra, para que os vieseis obligados a recurrir unos a otros. ¿No ves cómo el artesano recurre al obrero y el obrero al artesano? Porque mutuamente se necesitan, al no saber hacer uno lo que sabe hacer el otro. Así el sacerdote y el religioso necesitan del seglar, y el seglar de los otros dos. No podéis prescindir de los demás, así en todas las cosas. Yo podía haberlo dado todo a cada uno, pero mi providencia quiso que uno se humillase ante los otros, y se viera obligado a ejercer la caridad. De esta forma manifiesto mi bondad y providencia. Deberían avergonzar los miembros de vuestro cuerpo, porque tienen caridad entre sí y vosotros no. Si la cabeza sufre, le socorre la mano, y si el dedo, con ser tan pequeño, está enfermo, la cabeza, aunque sea la parte más noble del cuerpo, no rehúsa socorrerla, antes bien la socorre con la vista, el oído, el habla y con todo lo que tiene. Y esto mismo hacen todos los demás miembros. El orgulloso no obra así, sino que cuando ve al pobre, enfermo o necesitado, miembro también del género humano, no le socorre, no ya con sus bienes, sino que ni con una palabra siquiera. Con menosprecio y enfado vuelve la cara a otra parte. Lleno de riquezas le deja morir de hambre, sin darse cuenta que por su crueldad se hace pura hediondez ante mí. Pero mi providencia socorre a este pobre, que así he despreciado, y a causa de su pobreza yo le daré riqueza suma. El otro será gravemente castigado por mi Hijo unigénito, si no se enmienda en conformidad con lo que dice el Santo Evangelio. Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, en la cárcel y no me visitasteis. De nada le servirá en aquel momento su excusa. Jamás te vi así. Si te hubiera visto, te hubiera ayudado. Sabe muy bien este miserable, como así lo dijo mi hijo, que lo que hacía a estos pobrecitos, a él lo hacía. Por esto justamente se le dará castigo eterno en compañía de los demonios. Bueno, aquí nos está hablando de la caridad, de los lazos de caridad. Y Dios ha hecho, ¿verdad?, que cada uno de nosotros necesite de los demás. No todo el mundo tiene todos los dones. O sea, nosotros podemos tener un don, pero otro tiene otro don, otra gracia de Dios, y es para que compartamos unos con otros, para que no necesitemos unos a otros. Y como dice aquí, no podemos volver la cara cuando los demás nos necesitan, porque a Dios aborrece eso. Tenemos nosotros que estar atentos a los enfermos, a los pequeños, a los que sufren, a todos los que necesitan de Dios y van a necesitar de Dios y van a recibir lo que Dios le quiere dar a través de nosotros. Porque así lo ha dispuesto el Señor. Pues no tengamos excusas, ¿verdad?, de decir que esto o aquello, porque esa excusa no valdrán a la hora de nuestro juicio particular. Tenemos que estar pendientes de las necesidades de los demás. En la cápita siguiente dice: providencia especial para con los desprovistos de bienes terrenos. Mi providencia jamás falta a mis pobres de espíritu y de voluntad, es decir, de intención.
condición. No digo pobres sin más, porque muchos son pobres y no lo quisieran ser, y estos son ricos en cuanto a su voluntad, y mendigos que no esperan en mí, ni sufren voluntariamente la pobreza en que yo los he puesto para salud de su alma. Si no lo hubiese hecho así, la riqueza les habría dañado y habría sido su perdición. Mis siervos son pobres, pero no mendigos. El mendigo no tiene con frecuencia lo que necesita y pasa gran necesidad, pero el pobre, si no nada en la abundancia, tiene siempre lo suficiente para sus necesidades. Mi providencia no los abandona jamás mientras esperan en mí, y algunas veces permite que su necesidad llegue al extremo para que vean y conozcan mejor que yo puedo y quiero socorrerlos. Se enamoran de mi providencia y abracen la esposa de la verdadera pobreza. Por esto su servidor, el Espíritu Santo, al ver que no tiene lo necesario para el cuerpo, enciende el deseo de socorrerlos en el corazón de aquellos que pueden hacerlo y acuden a ayudarlos en sus necesidades. Es cierto que para probar su paciencia, su fe y perseverancia, permite a veces que se les ultraje, injuria y ofenda, y sin embargo este mismo que los injuria se ve forzado por mi clemencia a darles limosna y socorrerlos en lo que necesitan. Incluso algunas veces socorro a mis grandes amigos directamente, prescindiendo del intermedio del prójimo. Tú misma lo has experimentado. Por esto la Iglesia siempre enfatiza, sobre todo en tiempos de Cuaresma o en tiempo de Adviento, enfatiza en que hagamos obras de misericordia, que demos a los necesitados, que demos limosna, porque con esto nosotros estamos ejerciendo lo que Dios quiere que ejerzamos, es decir, que lleguemos al que está necesitado. Y a veces Dios permite que entremos en necesidad también nosotros, para que podamos en el momento necesario ayudar a aquellos que están menesterosos, aquellos que están como mendigos. Y sé de algunas personas que han vivido en la calle, que después que Dios le provee de muchas cosas, tienen ese corazón bien abierto para ayudar a todos los que necesitan. Y dice aquí que el Espíritu Santo suscita en cada uno de nosotros el deseo de socorrer a los demás. Y Dios no abandona a nadie. Ahora Dios nos tiene siempre presente a cada uno de nosotros para ayudarnos. Pero tenemos nosotros que tener, como dice aquí, el deseo de que Dios nos socorra, es decir, de que Dios nos acuda a nuestras necesidades. Tenemos que pedírselo. Eso es humillarse, y entonces en esa humillación crecemos espiritualmente. Y dice el siguiente acápite: por falta de fe en la providencia surge la ambición, que arrastra a la soberbia y a 1000 pecados y desgracias. Todo mal procede de este desordenado deseo y afición a las riquezas. De aquí nace la soberbia, buscando ser más que los demás, la injusticia para sí y para los otros, la avaricia que por amor al dinero no duda de robar a un hermano. De ella procede el negociar con los cuerpos del prójimo, el negociar con el tiempo, mediante la usura, como hacen los prestamistas, que a fuerza de ladrones venden lo que no es suyo, y la glotonería de manjares abundantes comidos sin moderación, y las fútiles conversaciones mundanas sobre qué comprar. Si no tuviesen con qué gastar, no conversarían de esa manera. ¿Cuántos homicidios y crueldad para con el prójimo nacen de la ambición? ¿Cuánta ingratitud para conmigo, pues presumen de sus riquezas como si lo hubieran adquirido por mérito propio, y no de mí? De esta forma dejan de esperar en mí y solo esperan en sus riquezas. Pero su esperanza es vana. Cuando menos se percatan, pierden sus riquezas en esta vida para provecho suyo, o las pierden a la hora de la muerte. La ambición empobrece y mata el alma. Hace al hombre cruel consigo mismo, le quita la dignidad de sentirse llamado al infinito y le hace finito, pues su amor, que debería estar puesto en mí, que soy bien infinito, lo une y lo pone en la cosa finita.
Pierde entonces el gusto por la virtud de la pobreza, pierde el dominio de sí mismo, haciéndose esclavo de las riquezas. No se puede saciar porque ama cosas que son menos que él, ya que todas las cosas creadas han sido hechas por amor del hombre, para que le sirvan y no para que se haga él su esclavo. El hombre me debe servir a mí, que soy su fin. ¿A cuántos peligros y trabajos se exponen por tierra y por mar los hombres ambiciosos que solo buscan atesorar riquezas, comodidades y buena posición, sin preocuparse de conquistar las virtudes, ni de sufrir algo para tenerlas, siendo como son las riquezas del alma? Solo apetecen riquezas materiales, cargan su propia conciencia con muchas ganancias ilícitas. Mira qué miserables se hacen y de quién se han hecho esclavos. No de algo firme y estable, sino de algo mudable, pues hoy son ricos y mañana son pobres. Hoy están encumbrados y poco después postrados. Ahora son temidos y reverenciados por el mundo por sus riquezas, y más adelante son objeto de sus burlas por haberlas perdido, de ser tratados con vergüenza y afrenta, sin compasión alguna, porque se hacían estimar y eran amados por las riquezas materiales, que si se hubieran hecho estimar y amar por las virtudes propias, no dejarían de ser respetados y amados, aunque hubiesen perdido todos sus bienes temporales, pero no la riqueza de las virtudes. ¿Qué pesos tan graves son estos para su conciencia, tan pesados que les dejan correr en este camino de su peregrinar, ni podrán ni pasar por la puerta estrecha? Así os lo dijo mi verdad: es más difícil que un rico entre en la vida eterna que pase un camello por el ojo de una aguja. Marcos 10:25. Estos son los que con miserable afecto desordenado ambicionan su riqueza, buscando poseer el mundo entero. No pueden pasar por la puerta porque es estrecha y baja. Por esto, si no arrojan su carga al suelo y no pierden su afecto a las cosas del mundo y no bajan la cabeza por humildad, no podrán pasar. No tienen otra puerta que los conduzca a la vida sino esta. Tienen, sí, la puerta grande que los lleva a la eterna condenación. Y como ciegos no parece que vean su ruina, y ya en esta vida empiezan a gustar las arras del infierno, porque de todas maneras sufren pena y aflicción por desear poseer más de lo que pueden poseer. Sufren cuando no tienen lo que desean, y si pierden sus riquezas, lo pierden con dolor. El dolor que por ello experimentan es a la medida del amor con que las poseían. Pierden la caridad del prójimo y no se cuidan de adquirir ninguna virtud. Oh podredumbre del mundo, no por las cosas del mundo, porque todas las hice buenas y perfectas, sino por el amor desordenado con que se las posee o se buscan. ¿Cuántos son los males que todos los días se experimentan por esta causa? Lo peor es que no quieren ver ni conocer su daño. Aquí está bien fuerte, ¿verdad? Esto que nos está hablando de la ambición, que nos arrastra a la soberbia y a muchos pecados. Y nos habla de que mucha gente, ¿verdad?, comete muchos males a causa de su ambición a la riqueza. Por eso es que la avaricia se considera un pecado capital, porque a través de ella nosotros podemos hacer muchas maldades, podemos endurecer nuestro corazón y podemos tratar mal al prójimo porque nos creemos mejor que ellos, y podemos apegarnos a estas cosas que, como dice aquí, realmente son cosas creadas y están por debajo de nosotros, que somos las criaturas más perfectas y más queridas por Dios. Nada de lo que hay en esta tierra es mayor que la criatura que Dios hizo por amor. Y nosotros, si nos hacemos esclavos de las riquezas, realmente perdemos mucho, porque perdemos el estar metidos en Dios, el estar sometidos a Dios, que es lo más importante que podemos hacer en esta vida.
Vamos para el siguiente acápite que nos dice: por el contrario, los pobres de espíritu todo lo poseen y llegan a vivir todas las virtudes. ¿Quién conoce el tesoro de la pobreza voluntaria y espiritual? Los queridos siervos míos, que para poder andar este camino y entrar por la puerta estrecha, se han desprendido del peso de las riquezas. Algunos lo hacen espiritualmente y de hecho, otros solo en espíritu, despojándose del afecto de la riqueza, pues no la poseen con amor desordenado, sino con orden y santo temor, más como administradores que como amos. Este estado es bueno, mas el primero es más meritorio, con menos impedimento para la virtud, y en el que resplandece más claramente mi providencia. Te he manifestado cómo todo mal y toda pena proceden del amor a las riquezas. Por el contrario, la pobreza es fuente de todo bien, paz, descanso y tranquilidad. Fíjate cómo los pobres verdaderos, de hecho y de espíritu, con cuánta alegría y gozo viven, no se entristecen más que por mis ofensas, y esta tristeza no aflige, sino que enriquece el alma. Por la pobreza han adquirido la riqueza suprema y la alegría. A cambio de los bienes mortales, encuentran los inmortales y reciben el máximo consuelo. Tratan con justicia y caridad fraterna a toda persona, pues no hacen acepción entre ellas. En ellos resplandece la fe, la esperanza y la divina caridad. Por su fe en mí, suma y eterna riqueza, no han puesto su esperanza en la riqueza vana del mundo, y se han abrazado a la verdadera pobreza y a sus acompañantes, el aborrecimiento y el desprecio propio y la verdadera humildad. La pobreza, humildad y obediencia tienen siempre su razón suprema en el amor. Así explica Catalina. Y dice: así fue en Jesucristo y así en sus miembros. No es pues de admirar que estén tan ligadas entre sí y que cada uno repercuta en las otras. No dudo que si sois verdaderas amantes del esposo eterno, seguiréis sus huellas. Sabéis qué camino fue el suyo: pobreza voluntaria y obediencia. Por esto vosotras, esposas suyas, debéis seguir el camino de aquella pobreza. Sabed que así lo habéis prometido, y así os pido que lo cumpláis hasta la muerte por amor a Cristo crucificado. De otra suerte no seríais esposas sino adúlteras, al amar alguna cosa más que al esposo. Después de la pobreza y la humildad, sigue la obediencia. Cuanto más pobre es la esposa voluntariamente y de corazón, y más renuncia a las riquezas y una buena posición en el mundo, tanto más obediente se muestra. Esto lo dice Catalina en la carta 75, enviada a 2 monasterios de agustinas y benedictinas. Pues bien, este acápite nos habla a nosotros de que si vivimos realmente en el desprendimiento de las cosas materiales, vamos a cumplir la bienaventuranza de Jesús: dichosos los pobres de espíritu, y tendremos paz, descanso y tranquilidad, y seremos verdaderos discípulos de Cristo. Vamos a vivir una vida en el espíritu. Por eso se necesita desprendimiento. Y habla de 2 personas: los que teniendo realmente viven desprovisto de ese apego, y de aquellos que no tienen, que también dice están en mejor condición porque no están con la tentación constante de lo que tienen, de apegarse a eso. Por eso realmente debemos de vivir un desprendimiento, porque puede haber gente que realmente son pobres, pero viven con la ambición a tener. Y eso también le quita tiempo y le quita a su espiritualidad, le disminuye. Vamos al acápite siguiente. El ejemplo de Jesucristo despojándose voluntariamente con la santa pobreza. Jesucristo nos enseña a vivir la pobreza, no solo con palabras, sino con el ejemplo de su vida. Desde su nacimiento hasta el momento de expirar, se desposó por vosotros con la verdadera pobreza, siendo Él suma riqueza. Considera a Dios hecho hombre vestido con la vileza de vuestra humanidad, hasta donde se ha humillado y empobrecido. Nace en un establo para mostraros cómo debéis permanecer siempre en el establo del conocimiento de vosotros mismos, donde me encontraré
veis a mí, nacido por la gracia dentro de vuestras almas. Nace en medio de animales y en tanta pobreza que María no tiene con qué cubrirlo. Siendo fuego de caridad, quiere sufrir frío en su humanidad durante su vida. Mientras vivió en el mundo quiso sufrir la pobreza y al final de su vida, desnudo y azotado en la columna y sediento en el leño de la cruz, llegó a tanta su pobreza que no tiene dónde reclinar su cabeza. Como ebrio de amor, os dio su propia sangre derramada por todo su cuerpo. Sumergido en la miseria, os da la gran riqueza. Clavado en el leño estrecho de la cruz, difunde su generosidad a todo hombre. Gustando la amargura de la hiel, os regala dulzura suavísima. Afligido por la tristeza, os reparte consuelo. Estando cosido y clavado a la cruz, os libera de las ataduras del pecado mortal. Habiéndose hecho siervo, os hace libre y os arranca de la servidumbre del demonio. Vendido, os compra con su sangre. Entregándose a la muerte, os da la vida. Ciertamente os ha dado una regla de amor al manifestar el mayor amor que os pudiera manifestar, dando la vida por vosotros, cuando erais enemigo de él y mío. Esto no lo reconoce el hombre ignorante, que tanto me ofende y que menosprecia el precio semejante. Os ha dado una regla de verdadera humildad, humillándose él hasta la afrentosa muerte de la cruz, sufriendo los mayores oprobios y ultrajes, sufriendo de verdadera pobreza, pudiendo llegar a decir la Escritura, lamentándose en su persona. Las raposas tienen cuevas y las aves nidos, mas el Hijo de la Virgen no tiene dónde reclinar su cabeza. Lucas 9:58. ¿Quién comprende estas lecciones? El que tiene la luz de la fe. ¿Y quién posee esta luz? Los pobres de espíritu que se han desposado con esta reina de la pobreza. Bien, este acápite me recuerda a mí a San Francisco de Asís, que se desposó con la dama pobreza, y esto hizo que él encontrara esa luz que todos nosotros debemos buscar para que podamos estar en la luz de Dios. Y vamos a terminar con la apología de la santa pobreza que nos coloca aquí Santa Catalina de Siena al final de este capítulo. Y dice: esta reina de la pobreza posee un reino en el que nunca hay guerra, sino siempre paz y tranquilidad. Abunda en justicia porque la causa de la injusticia no está en ella. Las murallas de su ciudad son fuertes porque el fundamento no está edificado sobre tierra ni sobre arena, sino sobre la piedra viva, mi unigénito Hijo. En ella hay luz sin tinieblas. La madre de esta reina de la pobreza es el abismo de la caridad. El ornato de esta ciudad es la misericordia porque ha echado fuera al tirano de la riqueza que obraba con crueldad. En ella hay benevolencia para con todos los ciudadanos, es decir, la caridad para con el prójimo. El alma que se desposa con esta dulce reina de la pobreza se hace señora de todas estas riquezas. Esta esposa libera a su esposo de las preocupaciones del mundo y de las riquezas. Quita la amargura y transmite dulzura. Vacía el alma de todo amor desordenado y la deja ligera, y lo llena del manjar de las virtudes que dan grandísima suavidad. Ella quita toda zozobra al privarla del amor servil y le da plena seguridad. Todas las virtudes, todas las gracias y gustos que el alma pueda desear, y más de lo que pueda desear, halla el alma que toma por esposa a esta reina de la pobreza. No teme las intrigas, porque no hay quien le pueda hacer la guerra. No teme al hambre ni la escasez, porque por la fe espera en mí su Creador, del que proceda toda riqueza y providencia con que siempre la alimento y sustento. ¿Ha habido alguna vez un verdadero siervo mío desposado con la pobreza que haya perecido de hambre? No, por cierto, pero sí ha ocurrido entre que abundan en riquezas materiales los que confían en ellas y no en mí.
Permito que sufran ciertamente los que están desposados con la pobreza, para hacerles crecer en la fe y en la esperanza, y premiarles sus trabajos, aunque jamás les faltare en las cosas necesarias. Desean la muerte y la vida les causa disgusto e impaciencia, no por el deseo de huir del trabajo y de la fatiga, sino para unirse conmigo que soy su fin. Al llegar la muerte no se duelen de dejar las delicias y riquezas del mundo, pues las han despreciado antes con toda su alma. Así que por cualquier parte que lo mires, hallas en ellos la paz perfecta y todo bien. Mientras que los miserables, que poseen con amor desordenado, sufren intolerables penas, aun cuando a veces por fuera aparentan demostrar lo contrario. ¿Quién no habrá juzgado al pobre Lázaro en la mayor miseria y al rico Epulón viviendo con gran alegría y descanso? Y sin embargo, no fue así. Mayor pena sufría aquel rico con sus riquezas que el pobre Lázaro, cubierto de lepra, porque en aquel estaba viva la voluntad sensual de la que procede toda pena, y en Lázaro estaba muerta. Lázaro tenía su voluntad puesta en mí. En el trabajo le daba refrigerio y consolación. Y cuando terminaron sus vidas, Lázaro fue a la vida eterna y el rico al infierno. Así que los ricos viven tristemente y mis dulces pobres alegres. A estos yo les doy la leche de abundantes consolaciones, porque lo dejaron todo, lo poseen todo. El Espíritu Santo nutre sus almas y sus cuerpos en cualquier estado que se encuentren. Mira pues, hija querida, qué gran descanso y deleite gozan mis queridos pobrecitos. Conclusión. Te he mostrado cómo mi providencia envuelve a toda clase de personas, desde el principio hasta el último momento. Todo lo hago con el fin de que seáis santos. Esto no lo advierten los hombres perversos del mundo, privados como están de la luz. Ellos no comprenden mis obras y se escandalizan de mí. Sin embargo, yo les espero hasta el último momento. Oración de Santa Catalina. Dice: entonces aquella alma, como ebria, enamorada de la santa pobreza, se sentía transformada al ver el abismo de aquella providencia suma, y decía al sumo y eterno Padre: oh Padre eterno, fuego y abismo de caridad, oh eterna belleza, eterna sabiduría, oh eterna bondad, oh loco de amor, ¿necesitas acaso de tu criatura? Sin embargo, así lo parece, porque obras de tal manera como si sin ella no pudieses vivir, siendo así que tú eres vida y que todo tiene vida por ti, y sin ti nada vive. ¿Cómo has enloquecido de esta manera? Te enamoraste de tu obra, te complaciste y te deleitaste con ella en ti mismo, y quedaste ebrio de su salvación. Ella te huye y tú la buscas. Ella se aleja y tú te acercas a ella. Ya más cerca de ella no podías estar, pues llega hasta vestirte de su humanidad. ¿Y yo qué diré? Te doy gracias, sumo y eterno Padre, por la bondad desmesurada que me has manifestado a mí, miserable e indigna. Y aquí termina este acápite o parte 4. Y ya la segunda mitad, en la cual nos está hablando a nosotros de esa santa pobreza. Y ojalá que en este tiempo que estamos viviendo nosotros luchemos, ejercitemos esta que nos está diciendo acá, para desprendernos de todo lo que nos rodea, y de que en este desprendimiento podamos asirnos mucho más y más a Dios, que es nuestra riqueza. Nuestra riqueza está en Dios, porque el que tiene a Dios, nada le falta. Pues aquí terminamos el programa de hoy, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sigan en sintonía con esta emisora que es la Iglesia en su Casa. Hasta entonces, que Dios les bendiga.